Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy comenzamos dentro de la serie de el impacto de una serie de vídeos sobre el impacto de diferentes energías renovables y luego hablaremos un día de no renovables en general. O quizás haga dos, una de tipo combustibles fósiles y otra de nuclear, ya veremos. El caso es que hoy vamos a hablar en concreto de la energía hidroeléctrica, que se considera, porque lo es, una energía renovable. Así que si te interesa este vídeo, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Antes de empezar vamos a hablar un poco de qué es la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica es la energía que se consigue gracias al movimiento del agua. Normalmente el agua pasa por un curso fluvial, es decir, un río, y en su paso lleva una energía cinética. Claro, porque siempre van como de la parte más alta de la montaña hacia la más baja, entonces al principio va a tener mucha energía potencial por la gravedad, por la altura, y poco a poco esa energía potencial, cuando vayan bajando, se va a convertir en energía cinética, porque el agua va a ir en movimiento. Entonces, la gracia es que la energía hidroeléctrica aprovecha ese movimiento para generar electricidad. ¿Cómo? Hacen pasar el agua por una turbina, que básicamente es como una noria de estas antiguas con paletas pero más sofisticada, y en el paso de la turbina dentro va a haber una serie de estructuras, se llaman generador y estator, pero eso a nosotros no nos importa, se llaman rotor y estator y al final hay un generador, se me va. Pero que no nos importan esos nombres. Al final imaginemos que son como una especie de electroimanes que van a convertir el paso ese del movimiento del giro de las palas de la turbina en electricidad, ¿de acuerdo? En el paso circular continuado. Y esa electricidad pues luego se transfiere a la red eléctrica y se puede usar junto con el resto de electricidad independientemente de la fuente en la que haya. El caso es que tenemos como tres tipos principales de centrales eléctricas. Las supuestamente más básicas son las que pasa el río y la turbina está ahí y ya pues pasa el agua y tal. Esas no son las más comunes. Luego tenemos las más comunes, que son las con salto de agua. ¿Qué hacen? Han construido una presa o han aprovechado un embalse donde ya había una presa para almacenar agua para la población y abren la presa para que caiga el agua y, claro, cae desde muy alto hasta muy bajo y entonces en ese paso van a aprovechar esa energía potencial que se transforma en cinética para mover la turbina y que se genere la electricidad. Incluso hay veces hay presas que después de lo que es la presa cavan un espacio, una oquedad en la tierra, en el suelo, para bajar a unos pocos más metros y ganar así más altura y por tanto más electricidad. Más energía potencial, más energía cinética, más electricidad. Y luego están unas que son un poco raras, porque si lo pensamos desde el punto de vista de la física, no son eficientes, que son las de bombeo o reversibles. Las de bombeo o reversibles lo que hacen es que primero de una parte baja, por ejemplo de un río o de un embalse, bombean el agua a otro que está más alto para después hacerla bajar. A ver, hay gravedad, hay fricción, es energéticamente imposible que salga más rentable desde el punto de vista físico subir el agua que bajarla, ¿vale? Entonces, ¿cómo sale rentable este sistema? Pues es muy sencillo y es que especulan con el precio de la luz. La red eléctrica tiene un problema y es que es necesario que haya energía suministrándose a la red continuamente para el gasto que se está haciendo en la red. Habrá veces que haya más demanda, por ejemplo, a agosto a las 3 de la tarde vamos a estar todos con el aire acondicionado demandando energía de la red y en cambio a lo mejor pues una noche de septiembre fresca ya nadie usa calefacción, ni nadie usa aire acondicionado, ni nada, o de octubre, porque últimamente las noches de septiembre, entonces ahí va a haber mucha menos demanda energética. Las eléctricas, las empresas, lo que hacen es que calculan cuánta demanda va a haber y así van sirviendo electricidad a la red. Pero a veces no se calcula bien o no se espera bien y entonces puede haber como exceso de electricidad que se está aportando a la red sin que haya demanda y eso puede causar problemas. Entonces las eléctricas son muy listas
y hace lo siguiente. En esos momentos en los que hay exceso de energía en la red, bombean el agua arriba. Les sale baratísimo, porque en ese momento el kilovatio de electricidad para poder bombear, porque esas bombas son eléctricas, está muy barato, porque conviene que gasten luz. Entonces promueven así el gasto. Y cuando sueltan el agua, cuando estamos en el momento máximo de la demanda, que los kilovatios valen muchísimo más. Energéticamente se ha gastado más energía en subirla que en bajarla, que la que se genera al bajar, pero económicamente ha salido mucho más rentable porque a la bajada el precio del kilovatio era el doble, el triple, el cuádruple de cuando lo subieron. Y entonces juegan con esa especulación en el precio de la luz. Las de bombeo. Esos son los 3 tipos de centrales que hay. Hoy no vamos a ir tanto con el tema de producción tal, porque no estamos hablando de materiales, sino que vamos a ver un poco los impactos que vamos a tener ya a nivel medioambiental para conseguir hacer esto. Contaros que la energía hidroeléctrica en el siglo pasado, en la segunda mitad del siglo pasado, era la fuente principal de energía renovable. 70-80%, ha ido bajando 60%. En los últimos 10 años ha estado en torno al 40-30% de la producción total de energías renovables. Era de origen hidroeléctrico, seguido de solar y eólica. Y hoy por hoy, quizás también estamos justo ahora, ha bajado muchísimo. En el 2021 fue como del 30% y ahora en el 2022, que son los datos que tenemos completos, ha sido del 14%, no, perdón, en el 2021 fue del 14% y en el 2022 ha sido del 6%. ¿Por qué sucede esto? Principalmente porque el tema de sequía y otros temas que vamos a hablar ahora del impacto sobre el caudal de los ríos. Ahora, hoy por hoy, la principal son la solar y la eólica. Ahora, ¿hay centrales hidroeléctricas en toda España? Sí. Hay como unas 1.300 centrales hidroeléctricas en toda España. 1.200 de ellas se consideran pequeñas centrales. ¿Qué se considera una pequeña central? Aquella que produce menos de 10 megavatios. Las que producen más se llaman convencionales, en vez de pequeñas centrales. Suponen unas 100 en España, pero pese a ser tan pocas, producen casi el 90%, el 88% de la electricidad de origen hidroeléctrico en el país. Y el otro 10-12% se producen esas 1.200 centrales pequeñas. ¿Dónde están localizadas, ya sean las pequeñas o las grandes convencionales? Principalmente en Castilla y León, sobre todo, seguido de Galicia y seguido de Cataluña. Estas 3 comunidades juntas suponen el 63% de todas las centrales hidroeléctricas del país. Así que probablemente sean los ríos de estas 3 comunidades los que más castigados van a estar. Porque la mayoría de las centrales son de tipo presa, ¿vale? La que hemos dicho que el agua va de arriba abajo y se produce electricidad. No son de curso de río que fluye, y alguna juega con lo del bombeo, ¿vale? Pero su fuente principal no es el bombeo, eso es para jugar con la especulación del precio de la luz, sino que su origen principal es el de la presa normal, con la caída, con la gravedad. Y de una forma muy amplia, porque aquí es muy difícil de medir, si hablamos de huella de dióxido de carbono, aquí es mejor hablar de huella ecológica, porque así metes gasto de agua, gasto del espacio físico donde has instalado la presa, porque la presa, para que nos haga una idea, es una paredón de hormigón enorme, ¿vale? Entonces está así, invadiendo un cauce natural de un río. Probablemente en muchos casos, al formar las presas, se inundaron poblaciones que tuvieron que trasladar. Entonces sería mejor hablar de huella ecológica, pero claro, es que sería muy específico de cada central hidroeléctrica en concreto y de cada presa en concreto. Entonces vamos a poner no voy a dar datos de equivalentes ni de huella ecológica ni de dióxido de carbono, solo deciros que se calcula que dependiendo del tipo de central y del impacto que tengan en el medio, la producción de energía en centrales hidroeléctricas supone entre el 1 y el 3%, depende de lo que tengamos en cuenta, del total de la huella de carbono de España y de los países en general. ¿De qué va a depender? Pues de cómo de grande sea la central, de qué materiales se hayan usado para fabricar los generadores, cantidad de generadores, tiempo que tiene
la central, porque obviamente antiguamente no se tenían en cuenta tantas cosas a nivel de materiales y de ecología como se tienen en cuenta ahora, por eso entre el 1 y el 3%. ¿Y qué impacto tienen todas estas cifras que yo os estoy dando? Bueno, pues lo primero, la construcción de una presa, que vamos a alterar el curso de un valle fluvial y vamos a poner ahí un mazacote de hormigón, ¿de acuerdo? Toda la construcción, obviamente hay que llevar los materiales allí, vamos a tener que hacer carreteras para llegar ahí, que puede que las haya o puede que no, vamos a alterar la fauna y la flora que vive en el lugar, primero es porque ya no pueden estar ahí y porque además el paso de esos camiones y todas las cosas para la construcción también van a estar alterando el entorno. Y una vez que ya esté hecha, ahí pasaba un río antes que tenía un caudal X que era continuo y ahora ese caudal se supone que las centrales hacen un estudio de lo que se llama caudal ecológico, que es el caudal mínimo teórico que tiene que haber en un río para que los seres vivos que habitan en él no se vean afectados. Pero ya os digo que esos caudales ecológicos son mucho más pequeños que los caudales naturales normales y que claro que afectan, porque si antes el caudal del río llegaba hasta aquí, pues a lo mejor dentro vivían más variedad de algas o de peces, justo encima donde empezaba la orilla del río, pues habría más capacidad de más espacio, más humedad, por tanto para que hubiera más vegetación y animales de ribera o anfibios, por ejemplo. Si reducimos el caudal, tenemos mucho más espacio de río que queda seco, ¿de acuerdo? Y menos cantidad de agua. ¿Qué ocurre con que quede seco? Que las especies, sobre todo de plantas que no se mueven, que están más arriba, lo mismo ya no reciben la cantidad de humedad que necesitaban y van a morirse. Y una planta no se mueve, no dispersa sus semillas de un día para otro y crece un árbol entero, con lo cual encima a lo mejor esa parte del río que queda más como arena desierta se va a erosionar más porque no va a haber nada de raíces que estén sujetando ese cauce. Y otro problema es que como va a haber menos cantidad de agua, todos los organismos acuáticos que vivan ahí van a tener que competir en menos espacio, con lo cual simplemente competencia espacial, ya sea intraespecífica o interespecífica, va a haber. Entonces realmente el caudal ecológico no es el caudal natural real que el río tenía antes. En cuanto tú lo reduzcas, y se reduce mucho, pues va a haber un impacto. ¿Que puede ser que la vegetación se adapte y los seres vivos se adapten al nuevo caudal? Sí, pero que va a causar estrés a las poblaciones que vivían ahí también. Además, al estar más concentrados, también por ejemplo si hay alguna enfermedad tipo un parásito o lo que sea, es más fácil que se propague y afecte a más individuos, porque además conforme menos agua hay, menos capacidad de depuración va a tener el río. Entonces no solo patógenos, sino también contaminantes, por ejemplo, se van a concentrar más en ese caudal más pequeño que llaman caudal ecológico. Luego, otro problema que tenemos es que dependemos de los periodos de sequía, sobre todo en el clima mediterráneo en el que estamos. Naturalmente, tradicionalmente ha habido ciclos de años más lluviosos y años menos lluviosos. Que esto no quiere decir que además justo ahora estemos en un periodo de cada vez menos lluvioso y que esto pueda estar relacionado con un episodio de cambio climático en el que nos estamos viendo envueltos. Pero igualmente siempre ha habido mucha oscilación, lo podéis ver porque os he dejado una web de Statista con producciones de megavatios anuales de los últimos no sé cuántos años. Esas oscilaciones simplemente a lo mejor se están debiendo a la cantidad de precipitaciones que hubo en el año. Con lo cual no es una energía tampoco estable a nivel de garantizar suministro. Y luego además, en estas centrales de presa, que son las normales, estamos estancando agua arriba. Agua que antes fluía por el río. ¿Qué pasa? Que el agua estancada, ese agua no estaba ahí preparada para autofiltrarse sola y gestionarse sola. Entonces tiende a la eutrofización, que es un proceso en el que al final lo que ocurre es que hay una sobrepoblación de algunas especies, sobre todo de algas, que van a cubrir la superficie del agua
impidiendo que otras plantas que vivan más abajo les llegue luz, hagan fotosíntesis, impidiendo también la entrada de oxígeno para los organismos que viven dentro del agua, tipo peces. Al final van a causar unas condiciones inhóspitas para muchas otras especies que van a fallecer, van a morir y van a acabar en el fondo del pantano, de la presa. Y que a su descomposición van a provocar también una alteración del agua, que genera más nutrientes, que le gustan las algas que hay en la superficie y se va haciendo como un círculo vicioso hasta que el pantano queda completamente como bloqueado y en un estado de putrefacción, esos que se ven así como verdes, cenagosos, que huelen mal, eso es eutrofización. Y cuando hay procesos de eutrofización, hay procesos de fermentación, hay procesos de liberación de gases a la atmósfera. ¿Qué gases? Gases de efecto invernadero. Dióxido de carbono, metano, de sulfuros, nitratos y de hecho son los que principalmente junto con los materiales de construcción de las centrales hidroeléctricas son los que más van a aportar a la huella de equivalentes de dióxido de carbono. Y creo que ya os lo he dicho todo para que os hagáis una idea. Muchas veces nos venden que la energía hidroeléctrica es renovable en el sentido de que siempre va a haber agua pasando por ese río y por tanto no se agota, que además no estás usando el agua, está arriba, la dejas pasar y el agua sigue, pero al ritmo que tú quieres soltarla, claro. Entonces no usas el agua que pasa por ahí, a ver, a lo mejor se pierde un 1%, pero el 99% va a seguir su camino, con lo cual no la estás consumiendo, por eso se considera renovable. Pero eso no quiere decir que no tenga un impacto. ¿Que es aún así preferible usar energía renovable como la hidroeléctrica a energía no renovable? Por supuesto que sí. Pero que una vez más sepáis que todo lo que hacemos tiene un impacto y que somos nosotros, según nuestra conveniencia, los que vamos a decidir qué impacto preferimos tener sobre el planeta. Lo único que yo quiero es que tengáis más información para poder tomar mejores decisiones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante. He hecho aquí como una mini clase resumida porque esto de la hidroeléctrica lo enseño yo en clase. Y que cualquier duda, cualquier cosa la dejéis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.